Ahora le aprecio mucho a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, que me haya aceptado esta llamada. Ministra, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Joaquín, me da mucho gusto saludarle a usted y a todos sus televidentes, radioescuchas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, la ministra Yasmín Esquivel Moza es pues la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaba de rendir su informe. ¿Qué asuntos ve la segunda sala, ministra? Pues la segunda sala, efectivamente, el día de ayer se rindieron los informes de las dos salas, la primera sala y la segunda. La primera sala ve los temas civiles, los temas que tienen que ver con todas las cuestiones penales, y la segunda sala vemos los temas laborales y administrativos, aunque en la materia administrativa la compartimos ambas salas. Entonces, esencialmente materias laborales y la materia laboral y la materia administrativa, Joaquín. En lo administrativo, ¿qué interviene? ¿Qué abarca? Bueno, lo administrativo es todos aquellos actos de autoridad que emite, todos los actos de autoridad que se emiten y cuando el gobernado se inconforma contra los actos de autoridad que son los que emite. Cuando existen acciones por parte del gobierno, actos de autoridad, leyes que expide inclusive legislativo, todos estos actos en materia administrativa pueden ser impugnables en la vía administrativa, todos los actos de autoridad. Normalmente cuando vemos la materia civil o penal, generalmente es entre dos personas, entre dos particulares. En el caso de la materia administrativa, Joaquín, es cuando existe un acto de autoridad y hay un gobernado que se inconforma con relación a esos temas. O sea, ministra, estaríamos hablando, ministra, de que todos los amparos que solicita un ciudadano contra un acto de gobierno caen ahí en la segunda sala. Todos ellos pueden son llegar. materia administrativa y lo ven los tribunales colegiados en materia administrativa. La segunda sala vemos aquellos asuntos que llegan a la Corte por su relevancia, por su importancia, por su trascendencia, porque tienen un tema de orden constitucional. Es decir, son los menos los asuntos los que vemos cuando existen criterios que puedan ser relevantes. Por ejemplo, en este año resolvimos cerca de más de 1,500 asuntos. El 90% de los asuntos que nos llegaron, más los 139 que teníamos del año anterior, resolvimos el 90% de los asuntos y todos estos asuntos fueron en materia laboral y materia administrativa. Pero los asuntos que se reciben en colegiados en materia administrativa, pues son miles y quizá cientos de miles de asuntos que reciben los colegiados en materia administrativa. Nosotros únicamente vemos aquellos de importancia, trascendencia y que tengan además un tema de orden constitucional, Joaquín. Por ejemplo, el recurso que presentó el INE contra su recorte de presupuesto, ¿lo ve el Pleno o lo ve primero o lo va a ver la segunda sala? Este asunto que presentó el INE contra su presupuesto lo va a ver el Pleno. Es un asunto que ya fue admitido y lo va a revisar el Pleno y es donde se va a estar analizando en esta ocasión. Nosotros lo que vemos en sala son los amparos directos en revisión, amparos en revisión y algunas controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad cuando no tienen la relevancia para ir al Pleno o bien cuando se van a sobreseer estos asuntos. Pero básicamente estos asuntos que usted menciona, Joaquín, son los que ve directamente el Pleno. Ahora sí. Sí, perdón. En el recurso contra el acuerdo del presidente que sella todo a la libre y a la transparencia con la figura de la seguridad nacional, eso tengo entendido que va a ir también al Pleno, ministra. Efectivamente, ese asunto tendrá que ir al Pleno también para que el Pleno determine su validez o su invalidez en caso de lo que vaya a decidir el Pleno en el momento en que toque el estudio de ese asunto. Se van a revisar y analizar pues todas las cuestiones que están alrededor de cada una de las controversias que usted menciona y una de ellas es esa. Oiga, ya son 4 ministras, ¿no? Nunca había ido 4 ministras. Fíjese, Joaquín, que efectivamente tenemos 3 hechos que son históricos. El primero de ellos es que por primera vez
presiden dos mujeres, la primera y la segunda sala de la Corte. Están presididas por dos mujeres. Otro hecho histórico importante es que justamente el mes pasado se nombró a la ministra Loretta Ortiz Alf, la ministra número 14 en la historia de la Corte. Ahora vamos a ser 4 ministras las que integremos el pleno de 11 de sus integrantes, 4 de 11. Eso nos parece que es relevante, es muy importante, no se había dado desde 1994, de la reforma constitucional del 94 a la fecha, no se había presentado esta situación donde esté la presencia de 4 mujeres en un pleno de 11 integrantes. Ahora, considerando que desde que se instauró la Corte Suprema en la primera Constitución Federal, la primera mujer fue nombrada después de 137 años. María Cristina Salmorán de Tamayo fue nombrada después de 137 años. En la Corte ha habido cerca de 500 ministros a lo largo de su historia y solamente 14 mujeres. Los 3 últimos nombramientos fue de mujeres. Yo soy la número 12, la ministra Margarita Ríos Farjat la número 13 y la ministra Loretta Ortiz Alf, que se incorpora el próximo mes de enero, es la número 14. El próximo 4 de enero, toda vez que entramos en periodo vacacional el día de mañana. Y otro dato que es interesante en la presencia de mujeres en la Corte es que también en el periodo de receso, que inicia el próximo 16 de diciembre y concluye el día 2 de enero, estaremos estas casi 3 semanas al frente de la Corte en el periodo de receso, la ministra Margarita Ríos Farjat y su servidora. También seremos 2 mujeres las que estaremos al frente de la Suprema Corte de Justicia estas 3 semanas, como en la comisión de receso. 2 mujeres en la comisión de receso. Y son datos relevantes, toda vez de que el avance de la mujer es importante en la vida pública del país. Para nosotros considero que es muy importante que en los lugares donde se toman las decisiones haya mujeres. Si el 51% de la población, de acuerdo con los datos del INEGI, son mujeres, pues también la presencia de nosotras en todos los órganos de decisión debiera estar presente. Y creo que eso vamos avanzando. Sí. Ministra, es impresionante lo que acaba de decir. En la historia de la Suprema Corte, más de 500 ministros y apenas 14 ministras, de las cuales pues 2 llegaron este año, ¿no? 3. Yo llegué en marzo del 2019, Margarita llegó en enero del 2020 y en noviembre del 2021 Loretta Ortiz. Sí. Sí, pues efectivamente, pues son recientemente las 3 últimas. Pues ahora solo falta que haya una ministra presidenta del Corte. Bueno, eso es una decisión que tendrán que tomar en su momento los integrantes del Pleno. El Pleno somos 11 ministros, todos con una trayectoria académica, profesional y una experiencia importante, y creo que cualquiera de los ministros de la Corte puede ser presidente, puede ser hombre o puede ser mujer. Sí, es relevante los datos que se están presentando. Ahora, en jueces y magistrados todavía tenemos pendiente una deuda. Si bien es cierto, tenemos abogadas extraordinarias, valiosas, valientes en el Poder Judicial Federal, en cargos de decisión de juezas y magistradas, únicamente llegamos al 22%, Joaquín. Aún nos falta por avanzar también en la titularidad de juezas y magistradas dentro del Poder Judicial Federal, y eso, pues vamos avanzando con algunas políticas que ha tomado el Consejo de la Judicatura Federal, como por ejemplo concursos exclusivos para mujeres, lo que garantiza que quien llegue al cargo sea una mujer. Y han sido muy exitosas estas acciones afirmativas donde han llegado mujeres, pero a pesar de eso, apenas estamos en el 21-22% de la presencia de mujeres en los órganos de decisión como titulares de juezas o magistradas. En fin, pues gracias, ministra. Le mando un saludo a la ministra. Al contrario, Joaquín, me da mucho gusto saludarle. Al contrario, igualmente a usted y a todo su auditorio. Gracias, Joaquín. Gracias, ministra. Que esté muy bien, presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.